hablar con usted acerca de qué es el efecto avestruz, que tanto suena por allí, y su impacto en la toma de decisiones en las inversiones y en los negocios. Bienvenido, profesor. Gracias, Ginette y Andrés, y bueno, feliz día. Gracias. Muchas gracias. Adelante, ¿qué es el efecto avestruz? Fíjate, bueno, esa es una etiqueta que se le pusieron en el año 2006 unos investigadores, Ajá. psicólogos conductuales, trabajando temas de decisiones económicas. Y bueno, le colocaron ese nombre. Básicamente lo que intenta recoger esa etiqueta es esa tendencia que tenemos los seres humanos, con bastante frecuencia, todos, yo incluido, Sí. todos tenemos ese sesgo cognitivo o esa tendencia a ignorar o rechazar o no procesar o no mirar información que podemos considerar que es negativa, que es mala, que es peligrosa, que contradice nuestras preconcepciones e ideas que tenemos. Entonces tendremos a esa información, aunque venga de una fuente confiable y objetiva, tendemos a no considerarla. Entonces no la tomamos en cuenta para la toma de decisiones y bueno, puede conducir a serios problemas, pues. ¿Tú consideras, viéndolo desde la óptica económica, Daniel, que detrás de esta frase que se acuñó el año pasado de Venezuela se arregló y, oye, tú sí eres nube negra, y uno la escuchaba, hay algo de eso? De los venezolanos les encanta, sí, yo lo digo porque cuando uno escucha que a los venezolanos les encanta leer Paulo Coelho, el autoayuda, básicamente me parece que es como el efecto del avestruz. No quiero hablar de lo negativo y me meto en lo positivo. Sí, o como decía aquella metafísica de los años 70, piensa en lo bueno y se te dará. Este es más o menos como eso, Connie Méndez, pues aquella famosa claro, del hay una pensamiento tendencia, positivo, no piense ¿no? en negativo, que se va a decretar. Sí, sí, decretado y está cancelado y transmutado y yo no sé qué cosa. Bueno, hay mucho de eso, sí, sin duda que los venezolanos tenemos ese esteroide adicional que potencia el efecto avestruz, pero eso es algo que en general todos los seres humanos a nivel global, y lo que es más grave, la gente que toma decisiones en las empresas, A eso es lo que voy, porque porque digamos que eso lo escuchamos en la cotidianidad diaria, bueno, nada, cada quien con sus creencias, pero que uno vea a gerentes en esa tónica, a veces preocupa. Sí, es preocupante, es preocupante. Y sin duda, bueno, no es por justificar, ¿no? Pero, digamos, el venezolano, ¿por qué? Y hoy día lo estamos viendo. A mí me toca con mucha frecuencia hablar de perspectivas económicas, ya en mi rol pues de más de macroeconomista, de profesor de macroeconomía. Y tú eres nube negra. Bueno, es que básicamente la economía, bueno, desde siempre ha sido la ciencia lúgubre, ¿no? Porque bueno, uno siempre trata como de ofrecer una narrativa alternativa o de por lo menos decirle al tomador de decisión, mira, nadie conoce con certeza el futuro, es posible que este año haya un caso base, hay una probabilidad de que haya crecimiento económico, pero mira, ya estamos en junio, las ventas no se recuperan, quedan solo 6 meses, la cadena de eventos que nos están diciendo que causará un crecimiento económico parece que no se está dando. Oye, mira, considera al menos la probabilidad de que ocurra un escenario y que cierre el año en negativo. Entonces, oye, a veces la gente, mira, no quiero saber de eso ni me hable. Entonces, es un problema porque si tú te cierras a la posibilidad de que algo malo pueda pasar, algo negativo pueda pasar cuando tú no conoces con certeza el futuro, no vas a tomar ningún plan de contingencia y cuando eso ocurra te va a agarrar, bueno, con una mano adelante y otra atrás, desprevenido totalmente y no vas a poder amortiguar el golpe o el impacto de ese evento negativo. Y sí, sucede entre los errores más comunes que se han recogido, que tienen los CEO de las empresas, y eso lo recoge la empresa McKinsey, es precisamente tomar decisiones con ese Sí, porque hay dos cosas. Una cosa es no contar dentro de los elementos con aspectos que yo no quiero que sean verdad, o que no quiero, eso es una cosa, ¿no? Y eso es un error para un gerente que debe tener todo el panorama y las cartas sobre la mesa. Pero en el caso de la economía también se sabe la influencia de las emociones, la influencia, como se dice, no hay nada más cobarde que $1.000.000. La influencia de la psicología y la economía también es cierto. Entonces, ¿cómo manejar estos dos elementos? Fíjate, eso es una pregunta muy, muy relevante, porque al final los que tomamos decisiones, a pesar de que aquí voy a contradecir lo que dicen los manuales de economía, que dicen que el tomador de decisión es racional, es como una máquina que toma decisiones óptimas, eso no es cierto.
La Y realidad más en Venezuela, que la emocionalidad predomina. pero por supuesto. Y Y lo que tú crees que va a pasar predomina más que lo que pasará. es correcto. Y fíjate, ¿por qué los venezolanos podemos tener mucho miedo a que nos hablen de que puede haber una recesión, una contracción? Oye, mira, Es un trauma. desde el 2013 hasta el 2021, la mitad del 2021, hubo una pela demasiado bárbara. O sea, no queremos saber, ni siquiera tener la remota idea de que podamos volver a eso. Entonces es comprensible, como tú dices. Sin embargo, existen ya, no para las personas comunes y corrientes, pero sí para el tomador de decisión, lo que se recomienda es una serie de como 3 o 4 cosas para evitar que a la hora de tomar decisiones en su empresa esté signado por un sesgo cognitivo, entre otros como el efecto avestruz. Por ejemplo, ¿qué es lo que se recomienda? Que hacen los CEO de clase mundial para tratar de evitar eso? Fíjate, Andrés, voy a tomar prestado tu término porque exactamente así lo nombran, el nube negra. Un CEO debe tener un nube negra. Es decir, un tipo que Eso no quiere decir que se quede y no haga nada. Un diablito y exacto. un angelito en cada oreja. Exacto, es como el angelito que le está diciendo, oye, mira, si tú haces esa decisión, hay unos riesgos implícitos, toda decisión tiene beneficios, pero también tiene costos y riesgos, mira, tienes que ver los riesgos y costos que implica esa decisión, escucha otras opiniones, o bueno, ese nube negra lo que va a hacer es básicamente, en lo que se toma una decisión, por consenso, porque así se toman en la directiva, ese nube negra lo que se va a dedicar y ese es su trabajo formal, y tiene que estar aceptado por todo el mundo en la empresa, es pensar en qué puede salir mal en ese proyecto de inversión, pensar en qué puede salir mal en ese producto nuevo que se ha diseñado y se piensa lanzar al mercado, pensar en los peores escenarios, que casi nunca nadie piensa porque nadie quiere pensar en lo negativo, pensar en qué riesgos hay implícitos en tomar esa decisión, pensar en las consecuencias negativas, que es en lo que no pensamos, de tomar esa decisión. Entonces, básicamente, esa es una estrategia que usan los CEO de clase mundial. Siempre tienen un asesor, un consultor a su lado, que está diciéndoles como el angelito, oye, mira, ya va a esperar. Puede haber consecuencias negativas de eso. Vamos a considerarlas. Y si después de considerarlas, pues seguimos pensando que la decisión es buena, pero bueno, la tomamos. Pero tienes que tomar en cuenta esa información para Pero tomar pasa la con decisión. muchos gerentes que les cuesta, porque la gente que está alrededor, no sé si será por la gran responsabilidad de llevar una empresa, pero no les cuesta mucho escuchar a aquellos que le dicen como la realidad. Lo veo mucho en las empresas, ¿no? Entonces, esta persona como se cree dotada también de ungida para esa posición, tiene que creerse así para poder quizás algunos llevar la empresa. ¿Cómo hacerlo, no? Sí, bueno, lo primero que tú tienes que estar es consciente. El puesto de CEO implica tener como esas dos caras. Como tú dices, sentir que eres como el elegido para ese puesto, para llevar a la empresa a buen término, lograr los objetivos que los accionistas tienen o que la directiva tiene para la empresa, pero también tienes que tener humildad, que es la otra cara de la moneda, y siempre pensar que puedes estar equivocado. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque ocurren dos sesgos que tiene el CEO comúnmente. El sesgo de confirmación, que es rodearse de gente, el yes men, rodearse de yes men, que son los tipos que le dicen sí señor. Pasa sí, mucho señor. en los cargos políticos. Claro. Fíjate, recordemos, estamos conversando con Daniel Cadena, economista y fundador de la firma Oikos Research, a propósito de esto que llaman el efecto de avestruz y su impacto en la economía y en los negocios. Fíjate que uno escucha mucho en charlas dirigidas a gerentes, a ejecutivos, gente que toma decisiones, el tema de la palabra resiliente. O hay que pensar fuera de la casa, o una más, sal de la zona de confort. Entonces, cuando yo escucho Esa es la preferida de Andrés. cuando yo escucho estas expresiones, obviamente dentro de mi escepticismo que me caracteriza, pero llega un momento que tú dices, pero yo entiendo que eso tú lo digas, eso se lo entiendo yo, un sacerdote. Es decir, lo entiendo dentro del punto de la feligresía y entiendo que en un acto motivacional de recurso humano se utilicen frases hechas para generar algo inspiracional. Pero en aspectos de negocio llega un momento que tú dices, oye, no es que estoy diciendo, porque lo negativo es obviamente baja la Santa María, pero tampoco en esta cosa que tú dices, francamente, me siento como escuchando el Evangelio de San Pablo, perdón, el Evangelio de San Juan o de San Lucas.
Es correcto, es correcto. Bueno, y siguiendo la línea de argumentación de Ginette, a veces se ha visto y hay documentales de eso, como a veces el CEO en la empresa se convierte como una especie de líder religioso, ¿verdad? Eso se convierte entonces como una especie de secta con sus seguidores y o sea, el evangelio según el CEO X, pues, o sea, eso Muy pasa. hermoso. Sí. Entonces, bueno, el tipo tiene hasta su decálogo de principios, qué se hace, qué no se hace, y eso es muy común. Por lo menos sabemos de CEO muy conocido, no decía qué nombre, pero a nivel de clase mundial, pues, que no quieren ver presentaciones de PowerPoint. Yo aquí no quiero ver PowerPoint. No acepto el PowerPoint porque yo PowerPoint no va conmigo. Yo lo que quiero es que me presenten las ideas en una hoja en Word. Máximo una hoja por un lado, ni siquiera por los dos lados, o sea, una paginita donde me presenten un resumen ejecutivo, cuáles son los beneficios y los costos de eso y listo. Pero yo no quiero ver PowerPoint, así mismo la gente tiene que ir vestida así, no pueden ir vestidas así, o sea, tengo que yo una cosa tipo como una secta, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás bajo ese ambiente tan difícil, tan cerrado, tan cuasi religioso, es muy difícil, como dice Ginette, que venga alguien y le diga al tipo, oye, mira, me atrevo a decirle, mira, creo que si tomamos esta decisión vamos a tirar la empresa por un voladero. O sea, es difícil, sin duda. Esto presupone, para evitar la toma de decisiones incorrectas y los sesgos cognitivos, que el CEO está abierto a que sus colaboradores más cercanos le digan la verdad en su cara y él la acepte sin ningún problema o lo que piensan. Bueno, Porque quizás si no, por eso muchos se trasladan de empresa a empresa con un equipo gerencial. es correcto. Pero no sabemos si el equipo es bueno o es malo para la empresa. Es correcto. Porque a lo mejor los que son malos van cometiendo el error de una empresa a otra. Es correcto. ¿Tú dirías, Daniel, que la gerencia venezolana, los CEO venezolanos, tienen una propensión alta con respecto a otros países a este efecto del avestruz? Fíjate que llevamos 40, es decir, quizás hasta el Viernes Negro había como más estabilidad, pero llevamos 40 años de sobresalto económico, es decir, y político también, pero pongo el énfasis en el tema económico, 40 años marcados prácticamente por la inflación, ya vamos para 2 generaciones que no saben qué es estabilidad de precios. Entonces, en ese sentido, ¿ves cómo percibes tú a la gerencia venezolana y sobre todo esta que está emergiendo, menor de 35 años, que no tiene ningún referente histórico, democrático, de transparencia? Oye, tremenda pregunta, ¿vale? Y es un poco difícil de responder, ¿no? Porque, bueno, yo aquí hago una doble labor de entrevistado donde, bueno, que la pregunta es muy buena y voy a tratar de ser lo más honesto y sincero posible, y también en mi rol de consultor. Entonces, bueno, yo en estos días releí un libro maravilloso que escribieron Ramón Piñango y Moisés Naín. El caso de Venezuela. Las empresas venezolanas. Las empresas venezolanas. Sugerencia. Así se llama. Que fue la segunda parte. Que es tan bueno como el caso Venezuela, una ilusión de armonía. Porque hace un diagnóstico, o sea, estamos hablando de los años finales de los 80, principios de los 90, de todos los problemas gerenciales que tenían las empresas venezolanas y cómo podían resolverlo. Mira, todo eso tú lo traes acá y persisten los mismos problemas que están allí, pero ahorita con esteroides, o sea, potenciado. Y hablando de este tipo de sesgos cognitivos como el efecto de Stroop, por todo de dónde venimos. Entonces, yo incluso en estos días pude oír una entrevista con un presidente de una cámara y un CEO de una empresa, ¿verdad? Cuando le preguntan, mira, pero, oye, ¿cómo es el segundo semestre? Porque el primer semestre me está diciendo que no está muy bien. ¿Tú ves la posibilidad de que...? Yo de eso no quiero hablar. Yo estoy cerrado totalmente a la posibilidad. Pero mejor forma parte de eso que llaman optimistas anónimos. Sí, es probable. Pero bueno, el sesgo de optimismo también es un sesgo que está recogido, ¿verdad? Queremos ver a veces la vida por unos lentes de color rosa. Y bueno, eso igualito que todos los sesgos cognitivos nos lleva a errores sistemáticos en la toma de decisiones. Entonces sí, para responder a tu pregunta, sí lo veo y me preocupa mucho lo que tú dices, que es que estamos viendo una nueva gerencia con gente muy joven, ¿verdad? Que no tuvo la oportunidad porque hay como una brecha, ¿no? Un salto generacional, y se fue en la diáspora, se fue mucha gerencia de altísima calidad en todos los sectores. Bueno, tú que sigues el tema petrolero lo sabes que es así,
en el tema petrolero, bueno, se fueron a todo el mundo, incluso levantando la producción en países insólitamente que hace 20 años no eran ni países que estaban en el mapa petrolero, en el radar petrolero, y hay venezolanos contribuyendo a eso. Entonces hay un gap generacional y no han tenido la oportunidad de ver, porque hay mucho de esto, el gerente o el CEO o el CFO o como sea, cualquier gerente de cualquier tipo se va formando también viendo, o sea, va escalando también viendo las buenas prácticas de los gerentes exitosos que previamente ya no nos queda tiempo, pero da para otro programa en cuanto a los gerentes, que son también muchachos de 20 y pico, 30 años, que se fueron del país y regresaron. Eso tienen otras cosas, positivas unas y otras negativas, que tampoco quieren tomar nada positivo del pasado, que también lo ha habido, o del presente que aún persiste. Esa es otra historia. Sí. Esa es otra historia. Profesor, ¿dónde lo pueden contactar? Bueno, me pueden contactar a través de mi correo electrónico, danielcadenas@gmail.com, o bueno, si me quieren seguir a mi cuenta de Twitter, estoy en macro piso DC en Twitter, @macro piso DC en Twitter, pues estoy a la orden allí. No, y seguramente seguiremos conversando tomando en cuenta pues el filón económico que desde su inicio tuvo 2+2. Un placer haber conversado de este tema y sobre el impacto del efecto avestruz y su incidencia en la toma de decisiones en inversiones, negocios y en la actitud de los CEO. Así vamos con publicidad, amigos.